En efecto, sabemos que la industria azucarera desde fines del siglo XIX se posicionó como la industria más importante del interior del país, y en el caso de Tucumán, toda la vida, todos los aspectos económicos, políticos y sociales estuvieron relacionados con el azúcar. De un modo, el ideario fundacional que tuvo Juan Beterán atendía en algún punto el desarrollo de la industrialización azucarera, puesto que demandaba de por sí, con la incorporación de tecnología y con el progreso constante de tecnificación que tienen los ingenios, demandaba constantemente personal capacitado para poder manejar las máquinas, para poder hacerse cargo de la parte agrícola y para poder interactuar y incidir en el proceso de transformación de la sacarosa contenida en la planta a la producción de azúcar en granos para el consumo directo. El personal que había actuado desde inicios de la industria azucarera básicamente era personal extranjero, ya sean especialistas, químicos, algunos agrónomos, algunos ingenieros civiles o ingenieros industriales, y también muchas personas que habían emigrado desde Europa, que portaban o de algún modo contenían un saber tácito, un saber que habían aprendido sobre la marcha en diferentes oficios relacionados con la industria. Entonces tuvieron una fácil colocación dentro de los ingenios azucareros. Las constantes crisis por la que atravesó la industria azucarera, sobre todo de fines del siglo XIX, a partir de 1895, crisis de sobreproducción, crisis de subproducción a principios del siglo XX, problemas en el eslabón primario de la actividad, que era la caña de azúcar, que justamente eso fue una de las razones fundamentales por lo que se creó la Estación Experimental Agrícola de Tucumán, hoy conocida como Obispo Colombres. Estaban en las preocupaciones centrales que tenían esta generación del centenario, que se dio a llamar, y que Juan Beterán de algún modo fue el exponente principal, porque fue un acérrimo defensor de la creación de esta institución. En 1909, en un periódico que se editaba en Tucumán, el diario El Orden, y también en el boletín de la Estación Experimental Agrícola de Tucumán, había publicado un artículo sugerente que de algún modo recogía el ideario que se desarrollaba en los principales países cañicultores del mundo y retomaba los avances científicos en la materia, donde decía expresamente que la industria azucarera era básicamente una industria química y que por lo tanto al frente de los ingenios debía estar personal capacitado en química azucarera para poder contribuir con su labor a una mayor eficiencia en la producción de azúcar y de ese modo evitar los altibajos que se generaban zafra tras zafra y que incidían directamente en la estabilidad del mercado y también en los precios del azúcar. ¿Sí? Entonces es interesante cómo en el proyecto de la universidad presentado en 1909 y en el discurso inaugural, Juan Beterán señalaba que el substratum o la base fundamental por donde debía empezar la universidad era en la Escuela Superior de Agricultura y Química. No solo debía prestar atención a la industria madre que se llamaba en ese momento, que era la industria azucarera, sino también prestar atención a otros tipos de industria, como la industria forestal y diversos cultivos que se pudieran desarrollar en la provincia. De este modo, a través de esta institución que la idea era aglutinar diferentes instituciones como la Estación Experimental, el Laboratorio de Bacteriología o la Oficina Química Provincial, intentaba de algún modo formar recursos humanos capacitados en nivel superior de enseñanza
para poder completar una secuencia de enseñanza junto con la Escuela de Agricultura y Sacarotecnia, que dependía del Ministerio de Agricultura de la Nación, que estaba en Tucumán instalada obviamente y que tenía sus campos de práctica aquí en la Quinta Agronómica. Entonces, si la Escuela de Agricultura generaba recursos humanos a nivel secundario, la universidad tenía que captar a esos alumnos para poder formarlos en estudios superiores, ya sea como ingenieros agrícolas o como ingenieros químicos. ¿Por qué? Porque ocurría lo siguiente, y esa era una demanda fundamental que tenía Juan Veterani, que lo expresaba claramente. Los alumnos que egresan de la escuela toman dos rumbos: o bien se emplean en los ingenios como ayudantes en la fabricación de azúcar, o bien emigran hacia otras ciudades, sobre todo a Buenos Aires, para estudiar ya sea ingeniería agronómica o bien ingeniería industrial. Pero ¿qué es lo que ocurría? Y esto lo decía también claramente: si el litoral de algún modo podía nutrirse de toda la literatura europea sobre la producción agropecuaria, en el caso de las provincias del norte, el clima y las condiciones edafológicas o climatológicas de la región estaban prácticamente inexploradas. Por lo tanto, se debía generar un conocimiento de base, se debía experimentar y se debía investigar las condiciones de esta región para justamente ponerla en producción. Por lo tanto, esta Escuela Superior de Química y de Agricultura planteaba por un lado la enseñanza y la capacitación de personal superior y por otro lado la experimentación, ¿sí? Y tenía una tercera base o pata, si se quiere, que era la extensión agrícola, porque se entendía que la universidad, sin transferencia de conocimientos al medio social, no cumplía con la función que debía tener. Por lo tanto, desde el principio se formó lo que se llamó extensión agrícola, que eran consejos básicos, útiles para público en general y sobre todo destinado a los agricultores del interior de la provincia, para ensayar diferentes cultivos, algunos consejos sobre riego, semilla, cultivos promisorios, y en el caso de la población urbana, dos líneas fundamentales. Por un lado, la extensión de la horticultura en el patio de la casa. ¿Para qué? Para que los hogares se autoabastezcan de alimentos. Y por otro lado, algo que fue muy novedoso a nivel nacional, que fue la formación de los clubes agrícolas. Estos clubes agrícolas estaban integrados por jovencitos del primario y del secundario que mediante la enseñanza de un profesor desarrollaban cultivos en sitios baldíos, en los fondos de la casa de particulares, en una porción del Parque Centenario que se llamaba en ese momento, que hoy es el Parque 9 de Julio, que correspondía a la universidad, donde desarrollaban tareas de cultivo, de experimentación de hortalizas, y que también estaba relacionado con la reforestación de la provincia con variedades autóctonas de árboles maderables y no maderables. Estos clubes agrícolas, como le dije, fueron uno de los primeros, de las primeras iniciativas que se consolidaron a nivel país y que obviamente fue ejemplo de otros ensayos en otras provincias. La enseñanza agrícola no tan solo estuvo orientada a la formación superior de profesionales, ya sea ingenieros químicos o ingenieros agrícolas, sino también que se buscó desarrollar carreras cortas y de fácil salida para incidir directamente en la población y obviamente contribuir a esta transferencia tecnológica hacia el medio social.
De este modo, en 1918 se creó la carrera de maestro agricultor, que duraba muy poco tiempo, era una enseñanza básica y que estaba destinada justamente a la enseñanza primaria en la ciudad y en el campo para los niños, para que de a poco se fueran familiarizando con los cultivos, con las hortalizas principalmente, y que sean, como decían en la justificación, el día de mañana hombres útiles que estén relacionados justamente con los cultivos y que de algún modo provean a la economía doméstica. Además, como la Escuela de Agricultura y Sacarotecnia, dependiente del Ministerio de Agricultura de la Nación, fue tomando un perfil más orientado a la creación de peritos o técnicos sacarotécnicos más que agricultores, se buscó suplir esa falta de personal preparado para el cultivo de la caña de azúcar con la creación de la carrera de técnico agricultor, ¿sí? Que de algún modo compensaba, como les dije, esta carencia de personal formado en el cultivo cañero. Entonces, de este modo, si bien no se buscaba una enseñanza integral desde maestro de agricultura, técnico agricultor hasta ingeniero agrícola, se quería de algún modo formar personal capacitado para que automáticamente pudiera incidir en el medio social, enseñando o transfiriendo estos conocimientos que obviamente se adquirían a través de la enseñanza en el establecimiento. Por otro lado, la universidad también atendió a la parte fabril. Hemos hablado ya de lo que fue la enseñanza agrícola, de la química, y la cuestión fabril también tuvo una importancia destacada, porque desde un principio se buscaba también suplir la falta de personal preparado en labores tanto básicas, no en el sentido peyorativo del término, sino que no precisaban de estudios o de formación superior, como también de ingenieros, ¿sí? Entonces, por un lado, se buscó la enseñanza de oficios o de especialidades específicas de diferentes fases de la cadena fabril, y por otro lado, en la formación de ingenieros industriales, de ingenieros químicos y de ingenieros civiles. En este sentido se creó, acompañando a lo que fue la Escuela de Artes y Oficios, creada obviamente por la Nación en 1917, se creó tiempo después, en 1924, y ya después de la nacionalización de la universidad, el Instituto Técnico. Pero no debemos dejar pasar que desde un principio la Universidad de Tucumán buscó, mediante charlas y mediante extensión, la formación o el complemento de la formación de los obreros. ¿A través de qué? A través de la Escuela de Mecánica y Electrotécnica. Esto eran escuelas nocturnas que impartían clases a los obreros luego que se desocupaban de su trabajo, y de algún modo ayudaba a perfeccionar o a complementar la formación sobre bases más sólidas para que obviamente puedan aplicar sus conocimientos en las fábricas. Entonces, de ese modo se apuntaba, por un lado, formar al obrero, y por otro lado, formar al personal especializado en estudios superiores que pudiera atender ya sea una fábrica azucarera como cualquier tipo de emprendimiento industrial en la provincia. Básicamente, entonces, para redondear, lo que buscó la universidad en los primeros años, y más allá de ciertos altibajos, sobre todo determinados por la falta de fondos, por los cambios que generó la nacionalización y obviamente las tensiones y problemas que hubo en la década del 20 con el retorno de Terán, las consecuencias de el apartamiento de algunos profesores,
las modificaciones que para los ojos de los creadores de la universidad significaba el movimiento estudiantil posterior a la reforma de 1918, que justamente buscaba una participación activa dentro del planeamiento de la enseñanza de la universidad, algo que felizmente se concretó muy poco tiempo después. La universidad tenía como propósito fundamental suplir los espacios vacíos que dejaba, por un lado, la Escuela de Agricultura dependiente de la Nación, la estación experimental, que era puramente científica y que obviamente colaboraba con la universidad, para desarrollar personal calificado, personal cualificado en diferentes oficios, para que pudieran rápidamente incidir en el medio social, aplicar su conocimiento y lograr la transferencia tecnológica y la transformación de la economía y de la sociedad. Se buscaba básicamente evitar la emigración de jóvenes, se evitaba lo que se llamaba en esa época la empleomanía, es decir, ingresar en la burocracia estatal, y generar, como decían en ese momento también, hombres útiles y hombres prácticos que pudieran aplicar sus conocimientos en la sociedad a través de la producción de la riqueza específica de esta región del norte argentino.